no lo merecemos. No somos merecedores. Sin embargo, nos has amado así. Nos amaste hasta la muerte, y muerte de cruz te entregaste por nosotros. Padre, nos has amado tanto que nos diste a Jesús, tu Hijo, tu único. Y queremos decirte que todo lo que somos y lo que tenemos es tuyo, que nos rendimos y que tú eres todo para mí. Tú lo llenas todo. Que hubiera sido sin ti, tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir, eres la razón de mi existir. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir. Oh no, gloria a Dios. Jesús, tú eres la verdad. En ti yo tengo libertad. Eres la luz que brilla en la oscuridad. Tu palabra es mi alimento. Eres todo, tú llenas todo. Eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir. Oh no, gloria a Levantemos nuestras manos una vez más. Y si aún hay algo que no hayas rendido esta mañana, ríndele a Él todo lo que tienes. Delante de sus pies, tú das las cosas. Y tu angustia y tu aflicción, entrégale a Él. Que Él sea tu todo y lo llene todo en ti. Eres todo, tú llenas todo. Eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo, tú llenas todo. Eres
aplauso. Aleluya. Eres todo, Señor, digno de gloria y honor, digno. Amén. Amén. Qué maravillosa la presencia de Dios esta mañana, ¿verdad que sí? Él ha tomado nuestras cargas y en Él encontramos reposo verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a tomar nuestro lugar y vamos a prepararnos para la palabra, por favor. Gracias, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Que nos permite rendirnos, poder alabar, ¿verdad? Con Dios Todopoderoso. Pues bien, vamos a dar los anuncios de este servicio. Buenos días, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta y queremos saber si hay alguien que nos visita por primera vez. Damos un aplauso a Dios. Pues bien, entonces se les informa que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y domingos a las 8:30 de la mañana. También les informamos que el taller de alabanza lleva a cabo sus clases los días miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana. Les informamos también que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Y a todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. De gran edificaciones, enseñanzas, cada una. A todos los padres también de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días jueves a las 6:50 de la tarde y domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada Acalopa, número 27, en el pueblo San Juan de Penagua. Asimismo se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana o comunicarse con el número que aparece en la pantalla. Para la asistencia a iglesia infantil, el niño deberá estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas, traer agua y lunch, y no se va a permitir la estancia a personas adultas, solo se entregará a sus niños en la entrada de la casa y asimismo se le regresará a su niño al finalizar el servicio. Deben traer también su Biblia, cuaderno, lápices y colores, y los bebés deberán traer su pañalera y su leche. Y no se permite traer juguetes personales. Igualmente, para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en pantalla. Y les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea. Ya iniciamos este semestre con las materias Preparándonos para Servir, Falsas Doctrinas, Administradores Fieles, Hermenéutica Bíblica y Escatología Bíblica. Para mayores informes, acercarse con la hermana Adriana al finalizar el servicio. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Y a todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil, se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana en Casa de Oración Milpalta. Y les informamos
a todos los jóvenes que se llevará a cabo el campamento Desafío Juvenil este viernes 13 y sábado 14 de agosto de 2021 en el SEAT de San Juan Tepenama. Es importante registrarse con la asistente de pastores, la hermana Ana, al finalizar el servicio o comunicarse al número que aparece en la pantalla. También les informamos que estamos tomando en cuenta las indicaciones gubernamentales. Si hay alguna restricción por semáforo rojo, este evento tendrá que posponerse o clausurarse. Y bien, a toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio. Y se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. Y el Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia. Para mayores informes, favor de acercarse con los hermanos Roberto y Eva Flores al finalizar el servicio. Bien, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. También se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Y por último, a toda la iglesia se les pide de favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Bien, hermanos, a continuación vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y también vamos a orar por los pastores de Casa de Oración que están enfermos, por sus familiares, para que en Cristo pongan ellos su confianza, ¿no? Y por las familias de aquellos que ya partieron, para que Cristo sea su consuelo y que bajo sus alas encuentren su protección. Y también vamos a orar por nuestro pastor Raúl, ¿no? Entonces, para ello vayamos a Mateo 7, Mateo, si gustan ponerse de pie, hermano. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a la palabra de Dios. El versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oremos, hermanos. Padre, humildemente te pedimos que guardes nuestro corazón para que ante toda situación escojamos hacer tu voluntad, de forma que mostremos que tú moras en nuestro corazón. Tu nombre sea glorificado, Señor, desde la tierra y hasta los cielos. Queremos ver tu rostro, Señor, el día en que vuelvas por tu pueblo escogido. Anhelamos ser reconocidos por ti, Señor, en el cielo. Señor, asimismo te pedimos por todos aquellos pastores, Señor, y también por los hermanos, Señor, que están enfermos de COVID, Señor. Ayúdalos, Señor, resguarda sus corazones, Señor. Si está en tu voluntad, Señor, restaura su salud. Y si no, Señor, fortalece su espíritu para que ellos sigan creciendo en ti, confiando en ti. También te pedimos por sus familiares, para que en todo momento pongan su confianza en ti, Señor. Tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios que todo lo puede, Señor. Que bajo tu voluntad, Señor, no podemos negar lo que tú anhelas. Hay un propósito para ti. También te pedimos por aquellas familias, Señor, de aquellos hermanos que han partido a tu presencia, dales consuelo, Señor. Esos hermanos que partieron a tu presencia, Señor, tienen lo mejor de ti. Señor, también te pedimos
que guardes el corazón del pastor Raúl, sigue sosteniendo su vida, Señor. Si es tu voluntad, también guarda su salud, Señor. Ayúdale a que su corazón día a día se acerque, se rinda a ti y se humille a ti, Señor, para hacer tu voluntad y con denuedo paciente a la ley que tú has puesto. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Y los jóvenes de Iglesia Juvenil pueden pasar a su clase. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a Dios por este tiempo de adoración tan hermoso. De verdad nos rendimos ante la presencia del Señor y ¿qué podemos decir? Que Él es todo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a continuar con nuestra serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza lleva por título Nunca os conocí. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, por favor. Dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? Bien, pues esta mañana quiero dar inicio con esta enseñanza comentando que pues nos estamos acercando al final del Sermón del Monte, si ustedes se dan cuenta. Y parece que nuestro Señor Jesucristo está ahorita dándonos una advertencia, que el juicio será lo que les espera a aquellos que no entren por la puerta estrecha. Parece que estos versículos concluirán con el destino que les espera también a los falsos profetas, los cuales, ¿qué hacen los falsos profetas? Alejan del camino angosto a muchas personas. Eso es lo que hacen los falsos profetas. Incluyendo ellos mismos también se alejan del camino angosto. Tristemente será el final de muchos que hoy en el nombre de Dios han introducido sus propias doctrinas y lo único que buscan es su propio beneficio, como por ahí dijéramos, ¿no? El evangelio de la prosperidad, la declaración positiva, el encuentro, el posencuentro y el reencuentro. Y como les decía yo el otro día, no son menores, ¿no? De verdad, porque es algo bien tremendo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo difícil de apostasía. Por eso el Señor Jesús da esta advertencia esta mañana. Mateo 7:21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo establece la siguiente normativa: no todo el que me dice Señor, Señor. Esto se refiere a aquellos que se dedican a hablar en el nombre de Dios, pero sus obras ¿cómo son? Malas. A eso se refiere el Señor Jesús. Y así viven en completa mentira, totalmente. Y quieren conducir a otros a Cristo y les ofrecen el camino de salvación, pero ellos mismos se encuentran perdidos. ¿Cuántos vienen de iglesias o de congregaciones de falsa doctrina que Dios nos ha sacado? ¿Verdad? El Señor ha tenido misericordia, nos ha sacado de esos lugares.
donde nos enseñaban a atar, a desatar, a amarrar y a hacer nudos marineros, no sé qué tanto, ¿no? Con los demonios, de verdad. Gracias a Dios que ya nos sacó de ahí, que ya nos arrepentimos de practicar todas esas cosas. Ha sido misericordioso el Señor. ¿Por qué? Porque todas esas personas, ¿cómo se encuentran? Perdidas. Vayamos a la carta de Tito, por favor. Pablo le da un consejo a Tito. Tito era un ministro del Señor también, joven. Tito 1:16, por favor. Dice así, Pablo dándole el consejo a Tito: profesan conocer a Dios, pero con los hechos que hacen, siendo abominables y rebeldes. Esa palabra abominable quiere decir detestables, repugnantes para Dios. Y rebeldes también nos da el sentido de gente desobediencia, gente sin ley, que no tiene obediencia a las órdenes de cualquier autoridad. Yo me pongo a pensar, digo, bueno, si no obedeces al que ves, menos vas a obedecer a quién. Y eso habla. Pero hay quienes profesan conocer a Dios, pero con su desobediencia, ¿sí?, abominable o detestable para Dios, son reprobados. Son, dijéramos nosotros, inútiles. ¿En cuanto a qué? A toda buena. Lo que hacen no es bueno delante de quién, de Dios. Porque ellos pretenden llevar a la gente a Dios, pero no se dan cuenta que ni ellos mismos están con Dios. Y es algo muy complicado. Estamos viviendo esos tiempos en esta época que nos está tocando vivir. Es bien fácil abrir el Face, el WhatsApp, y de repente te llegan mensajes, ¿no?, de otros predicadores, de esto, del otro. Apenas platicaba con una persona y me decía, ¿no?, que fíjense lo que me daba a conocer. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Él me comentaba, él hace un comentario, ¿no? Yo estaba escuchando, en la semana vino y aquí estuve un ratito recibiendo la palabra, gracias a Dios. Pero él decía que le habían mandado, otra persona que se dice cristiana, le había mandado una predicación, y esa predicación a él le llamó mucho la atención que ese predicador pues ilustraba que la vida es como una brújula, y que va para acá y que para allá, y que tienes tú que encontrar el sentido hacia dónde debes de ir y todo. ¿Cuántos saben que el que nos viene a encontrar es Cristo Jesús? Y que nosotros no necesitamos de ir allá para acá, simplemente tenemos que aprender a rendirnos delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame, dame dirección, dame protección, guíame por sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Y cuando yo lo escuchaba, yo decía: híjole, qué tremendo, pero así está la calidad de la enseñanza. Y así, imagínense, eso se quedó en su corazón. ¿Qué creen que va a andar haciendo? Pues andar buscando su propio rumbo y su propia dirección, cuando la Biblia nos da dirección de todo, ¿sí o no? Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Tenemos que ir a la Biblia. Nuestro libro de cabecera tiene que ser la Biblia, hermanos. Y esto es bien importante para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros identifiquemos a aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y que todo lo que hacen realmente son reprobados en esa obra. Ahora,
la advertencia o la normativa que nos da Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Jesús utiliza la palabra Señor. Y este significado de la palabra quiere decir curios en el griego. ¿A qué se refiere esto? Habla de un amo, de un dueño o suprema autoridad. A eso se refiere. Pues no todo aquel que me dice mi amo, mi dueño, mi suprema autoridad, dice Jesús, entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos. En la Biblia encontramos ejemplos de aquellos hombres que intentaron invocar el nombre de Jesús sobre aquellos que tenían espíritus malos, pero no tenían ninguna relación personal con quién. Vamos por favor al libro de los Hechos 19:13. Hechos capítulo 19, versículo 13. Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus ¿qué? Diciendo, fíjense lo que decían estos exorcistas ambulantes judíos: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre quién y dominándolos, pudo más que ellos, y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de ¿quién? De Jesús. Era aumentado el honor, ¿sí?, del nombre de Jesús para que se le tuviera mayor estima. ¿Por qué? Porque realmente esas personas que magnificaban el nombre del Señor verdaderamente nos daban a entender que ellos sí reconocían a Jesús como su Señor. Pero estos exorcistas judíos no lo reconocían. No pudieron echar fuera ¿qué? Miren, cuando el Señor me llamó al Evangelio, a mí me tocó ver bien claro así, porque les digo que algunos venimos de falsa doctrina, donde estábamos metiendo a la gente a liberarla, y habíamos varias personas. Yo entraba, y en una de esas entré y vi cómo realmente agarraron a la persona, la sentaron, uno estaba atrás de ella, otros 2 a un lado y el otro enfrente. Yo dije, no, pues ¿qué le van a hacer? Me quedé sorprendido, ¿no? Porque ¿qué le van a hacer? Y le empiezan a orar por él, otro por atrás le empieza a ungir aceite en la cabeza, y se empieza a revolcar así en la silla este hombre, y entonces empieza de repente a hablar el espíritu malo que estaba dentro de ese hombre, y le empieza al que estaba enfrente de él, le empieza a decir todas sus situaciones de pecado que estaba practicando. No, cuando yo me quedé nada más así viendo, y me quedo viendo al otro, y el demonio se reía de él. Y le decía, no, yo mejor me voy. No me voy a decir. No, me quedé ahí porque cuando estamos firmes en el Señor, sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de qué. Yo hoy entiendo eso con este pasaje. Porque ese hombre que quería echar fuera ese demonio realmente no tenía una relación con quién. En otra ocasión me tocó ver a otro en la calle, cómo se le levantaba. Y en otra ocasión me tocó a mí, me quiso engañar. ¿Saben que los demonios nos quieren engañar? Iba yo caminando a la tienda, y de regreso a la tienda
me encuentro una persona que constantemente le predicaba el evangelio y de repente agarra y me saluda y me dice, vente, vamos a tomarnos una cerveza. Le digo, no, ¿qué crees que no tomo? Si quieres, pues un refresco o algo. Y dice, ¿no tomas? ¿Y cómo tienes tus malos pensamientos? Así que me ataca. Así me lo dijo directamente. ¿Y cómo tienes tus malos pensamientos? Y que le digo, sí, sí tengo malos pensamientos, pero te voy a decir algo. Cuando yo me arrepiento de ellos, creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y ya no me dijo nada. Te quieren envolver, te quieren engañar para hacerte sentir culpable. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que estamos en ¿quién? En Cristo Jesús. Y tienes que aprender a escuchar para sacar la espada del Espíritu y derribar sus argumentos que ellos tienen. Pero esto te lo da la relación y la comunión con quién. Disiernes, escuchas las palabras que dicen. Y entonces, ¿qué haces? Sueltas la palabra de Dios para que no nos pase lo que le pasó a este hombre. Estos exorcistas judíos ambulantes salieron corriendo. Ahora, no se trata de aquí de ser superhéroes y saca el campeón que está dentro de ti. No, se trata de tener simplemente una comunión con Dios. ¿Cuántos saben que en el nombre de Jesús hay autoridad? Sí. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Hay momentos que a veces me encuentro ahí en la explanada de Milpalta, me encuentro al hombre que anda ahí endemoniado, siendo usado por el diablo. Y nada más le empiezo a decir, ¿sabes qué? Mira, ven, en el nombre de Jesús, ven tantito, te voy a compartir de la palabra. ¡Fum! Se va. Busca, están siendo usados por el enemigo. Ahora fíjate, Jesús, al comentar todo esto, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque estoy tomando este ejemplo de estos exorcistas, porque ellos quisieron invocar el nombre de Jesús, pero no era su Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos a veces darnos cuenta que queremos hasta invocar el nombre de Jesús, pero no es nuestro Señor? Una ocasión fuimos a un velorio y cuando empezaba yo en el evangelio y nos dice el líder que nos guiaba, antes de entrar al velorio, espérense, vamos a ponernos aceite para protegernos de toda maldad. Y nos ungió con aceite. Y yo dije, no, hoy me doy cuenta que este hombre, Jesús no es su Señor, aunque se diga ser cristiano. Porque cuando Jesús es tu Señor, tú te das cuenta y reconoces que Él es tu suprema autoridad y que Él te guarda, que Él te cuida. ¿Cuántos dicen amén? Y que haces las cosas decentemente y con orden. Pero hay cada persona que cuando Jesús no es su Señor, hace todo en desorden. ¿A mí de qué me servía que me ungiera con aceite para entrar al velorio? Mira, aquí ha venido gente que dice que les prohíben ir a los velorios porque se les pegan los espíritus malos. Y que no salen a la calle cuando está la procesión, ¿se le llama? Sí, ¿verdad? Sí. Que está la procesión en la calle, que no salen porque se mueven los demonios y se les van a pegar. Mira, ¿cómo los tienen atados con la falsa doctrina, con el engaño de la falsa doctrina? ¿Sabes qué es lo único que dejan ver? Que esas personas que les dicen que no hagan eso, no tienen a Jesús como su ¿qué? Como su amo, como su suprema autoridad, como su dueño. Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. ¿Cómo andamos? ¿Andamos viviendo, mostrando y manifestando que Jesús es nuestro Señor? Vamos a hacer un examen esta mañana. ¿Cuántos les gusta caminar abajo de la banqueta? ¿Cuál es el orden? Pues la banqueta se hizo para el peatón, ¿sí o no? ¿Y la calle para quién se hizo? Si Jesús es tu Señor, de hoy en adelante camina arriba de la banqueta. Una ocasión fui a Guadalajara y me dice una persona, tú eres del DF, ¿verdad? Eres chilango, ¿verdad? Le digo, ¿por qué? Pues es que caminan abajo de la banqueta. Qué vergüenza me dio, de verdad. Gracias a Dios que era antes de Cristo. O sea, todavía el Señor no me traía el Evangelio. Pero ahora que estamos si Jesús es tu Señor, tienes que aprender
a ser guiado por el Espíritu Santo, a andar en orden, a vivir como Dios quiere, en orden, decentemente y ¿qué? Y con orden. ¿Para qué? Para que tengas en mayor honor y estima el nombre de tu Señor. Para eso. Él quiere que hagamos lo correcto, no que solo expresemos con nuestras palabras lo que es correcto, sino que con nuestros hechos demostremos que Él es nuestro Señor. Ahora, ¿cuántos aquí reconocen que Jesús es su Señor? Su amo, su dueño. Y entonces, ¿por qué hacemos lo que queremos? En la semana me acordaba el Señor de cuando estuve trabajando en la Marina, hace años. Y cuando entré le llaman el Cabán, Centro de Adiestramiento Básico para las Fuerzas Armadas. Y ahí tenía que estar 6 meses, donde se me iba a capacitar para saberme presentar ante mis autoridades. Y nos paraban, el toque de levantarse era a las 5 de la mañana. Tenías que tender tu cama, dejar tu cama tendida, porque eran literas. Con tu uniforme bien arreglado, tus zapatos boleados, tenías que estar rasurado, no te permiten ahí que andes con barba. Y a las 6 de la mañana en punto tenías que estar formado con todo el batallón pasando lista. Barragán Raúl, presente mi señor. Ahí estaba. Terminaba el teniente de pasar lista o el tercer maestre y ¿qué era lo que hacía? Daba las órdenes de lo que íbamos a hacer en el transcurso del día. Batallón A, batallón B, batallón C, se dirigen a tal área y esto, y van a hacer esto y esto y lo otro. Algunos tienen a su celular como su señor. Se despiertan y lo primero que hacen es pasar lista con el Face y con el WhatsApp. Cuando ¿con quién tenemos que ir a pasar lista? Si Él es tu Señor. Si no es tu Señor, no entiendo. Pero si Él es tu Señor, si tú dices y yo digo que Él es nuestro Señor, lo primero que tenemos que hacer al abrir los ojos es pasar lista con Él. Doblar rodilla y decirle: mi Señor, heme aquí. Hable usted, que su siervo oye y aprende a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguros? Amén. Señor nos va a dar la oportunidad de estos días de llevarlo a cabo. Porque muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, pero no entrarán ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? La palabra reino habla de gobierno. Y si Dios ha establecido un gobierno, es porque Él es el rey, ¿sí o no? Él es nuestro rey, rey de reyes y señor de señores. Ahora, si Él es el rey, nosotros somos los súbditos. Y entonces su gobierno, en su gobierno se establecen normas y leyes. Como aquí en el país de México, ¿quién es nuestro gobernante, nuestra autoridad? Nuestro presidente, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador. Él establece las normativas y las leyes de cómo se debe de regir el país. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer como súbditos? Brincarnos los semáforos, apagar tenencia, traer el carro todo así. Acabo que ni el pata ni dice nada, pastor. Ahí le damos pachesco al de la patrulla y la libramos. ¿No será que tal vez tú seas tu propio Señor? Que no tengas a Cristo en primer lugar en tu corazón y te tengas a ti mismo. Que no te estás dejando gobernar, no se está manifestando el reino de los cielos, no entrarán al reino de los cielos, el gobierno de Dios en el corazón de los hombres.
Algunos viven tan preocupados y tan afanados en medio de esta situación que estamos viviendo. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 6? Vayamos por allá, por favor. Mateo capítulo 6. Versículo 33 y 34. El contexto viene hablando de no afanarnos por nuestra vida, qué debemos de comer y beber, ni qué debemos de vestir. No afanarnos. No dice que no trabajemos, dice que no nos ¿qué? Afanemos. Y dice el versículo 33, dice, mas buscar primeramente el reino de ¿quién? El gobierno de Dios, que se establezca en tus pensamientos, en tus deseos, en tus emociones, en tus acciones se debe de establecer el reino de Dios. Y su justicia, y todas las cosas os serán ¿qué? Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio ¿qué? Pero hay quienes a veces permitimos que estemos afanados. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer el otro. No me da tiempo para ir a la velada de oración, pero si el pastor manda la predicación por WhatsApp, cuando tenga tiempo la escucho. Y yo me pregunto, ¿de verdad Jesús es tu Señor? Y es ahí donde nosotros tenemos que examinarnos, que andamos afanados, angustiados, preocupados. Miren, de verdad es algo bien hermoso cuando aprendemos a poner el reino de Dios en nuestros corazones. Ayer platicábamos con una pareja de matrimonios que vienen al servicio de la vida matrimonial. Por cierto, los invito a todos los matrimonios a que vengan al servicio de la vida matrimonial. Pasamos un tiempo agradable con el Señor y terminamos de pasar el tiempo con el Señor y tomamos un tiempo de convivir entre nosotros como matrimonios. Es de mucha edificación. Tenemos que aprender a tener amigos, matrimonios en el Señor y no fuera del Señor. Y ellos comentaban cómo Dios les ha provisto su necesidad en estos días. Yo decía, ¿cómo es el Señor, no? Cuando ellos dice, es que luego oímos que usted, pastor, dice que Dios proveerá y pues ya lo estamos viviendo. Y le digo, gracias a Dios. ¿Y saben qué me deja ver eso? Que ellos están aprendiendo a buscar primeramente ¿qué? Y su justicia y todo lo demás. Ahora, no quiere decir que no trabajen, sí, tienen sus trabajos, hacen sus responsabilidades y todo, pero no se afanan. Hay quienes viven afanados totalmente. Trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y así se van. Su calendario no tiene día de descanso. En su calendario no hay día para el Señor, ni para la familia, ni para estar descansando en el Señor Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? Realmente con sus hechos demuestran que Jesús no es su Señor y que el gobierno de Dios no está en quién, en su corazón. Está su propio gobierno, quieren gobernar su vida como ellos piensan, como ellos sienten, como ellos quieren. Si Jesús es nuestro Señor, nuestro amo y nuestra suprema autoridad, nuestra vida le pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿tenemos la responsabilidad de hacer su voluntad, sí o no? Claro que sí. Tenemos que aprender a hacer su voluntad. Y no esperar a que nos diga lo que dijo ahí en Lucas 6:46. Miren, vayamos para allá, ¿qué es lo que habló? Lucas 6:46. Fíjense que hace una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo qué? ¿Por qué? Porque a veces nos atrevemos a decirle a la gente, es que Jesús es mi Señor, pero no hago lo que Él ¿qué? Me dice que debo de hacer.
Te voy a decir por qué. Porque no estamos considerando verdaderamente a Dios darle el primer lugar en nuestra vida. Lo tenemos en segundo, en tercero, o algunos lo tienen hasta en último lugar. Y Dios quiere que nosotros le demos el primer lugar, la prioridad. Él merece lo mejor. ¿Sabes que Él fue a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y por los míos? ¿Sabes qué es lo que nos estorba a nosotros los seres humanos para darle el primer lugar a Dios? El engaño del orgullo, de la autosuficiencia. Eso nos lleva a pensar que nosotros podemos hacer las cosas, que nosotros podemos decir esto, podemos aquí, podemos allá. Cuando la realidad, la vida que tenemos prestada, ¿de quién depende? Ahorita estamos aquí, mañana, ¿quién sabe? Entonces, cuando no aprendemos a llevar un cristianismo de una vida de humillación, vamos a caer en este error de llamarle Señor, Señor, y no hacer lo que Él ¿qué? Nos dice, cuando no nos humillamos. Pedro le pasó, le dice al Señor, ¿no? La autosuficiencia de Pedro. Señor, te seguiré hasta la muerte. ¿Y qué le dijo el Señor? Antes de que cante el gallo, me negarás que. ¿Y qué pasó? La somnolencia de Pedro. Les dice en el Getsemaní, antes de ir a orar el Señor Jesús, quédense aquí y velen y oren para que no entren en. Y va a orar al Getsemaní el Señor Jesús, y cuando regresa, ¿cómo los halló? ¿Por qué se durmieron? Porque se autoconfiaron. El orgullo de Pedro, cuando el Señor Jesús le quiso lavar los pies. Lavar los pies simboliza ser limpiados por la palabra de Dios. Dejarnos limpiar diario. Cada que hay servicio, que hay oportunidad de recibir la enseñanza, la sana doctrina del Señor, saben que nosotros estamos tomando una actitud de humillarnos a nosotros mismos y tomar forma de siervos para dejar que Jesús nos limpie con la palabra. Pero Pedro, no, Señor, de ninguna manera me lavarás los pies. Su orgullo. Pedro, si no te dejas que te lave, no tendrás parte con quién. Conmigo, le digo, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué muchos no nos dejamos lavar por la palabra de Dios? Y a veces nos andamos ensuciando con otras cosas que no es la palabra de Dios. Hay una lucha, quiero decirte que hay una lucha de la carne contra el espíritu. Pero tienes que aprender a hacer morir lo terrenal en ti. Como dice la palabra, Pablo le dice, hacer morir lo terrenal en vosotros, pasiones desordenadas, flojera, envidia, orgullo, pleitos, autosuficiencia, codicia, avaricia, inmoralidades sexuales, hazlos morir. ¿Cómo? Cuando tú te humillas, tú le demuestras a Jesús que Él es tu ¿qué? ¿Sabes? El ejemplo bien claro, Filipenses, por favor, capítulo 2. Vamos a ver un ejemplo. Filipenses 2:1. Ahora, ¿quién escribió la carta a los Filipenses? Pablo. Imagínense, para que él haya escrito esto, es porque también lo estaba ¿qué? Viviendo. Y él les dice a los hermanos, fíjense, les habla de la humillación y la exaltación de Cristo, y les dice, por tanto, hermanos de Milpalta, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y les dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimen cada uno a los demás como superiores ¿a quién? A ustedes mismos. No miren por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y les dice, ahí viene lo bueno, dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo. Quiero decirte que nos cuesta despojarnos a nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Sí nos cuesta. Pero Dios nos ayuda. Se despojó a sí mismo. ¿Tomando forma de qué? Siervo significa esclavo. ¿Qué derecho tiene un esclavo? Sí tiene un derecho. Solo uno. Obedecer todas las órdenes que le dé que. Y toda orden que nos da nuestro amo y Señor Jesucristo, obra para bien para los que amamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Tenemos que tomar esa forma de siervo. Pero a veces te encuentras en el matrimonio. ¿Qué vas a hacer de comer, mi amor? Te voy a hacer huevito con frijoles. No, yo quiero bisteces. No, huevito con frijoles. ¿Bisteces? Y por favor le pones aceite, no manteca, porque tu mamá los hace con manteca. Y no se da, y ahí está el estilo y afloje. No, si quieres huevo con frijoles, si no, no hay nada. Ah, pues me voy a la calle y me echo mis tacos de bistec. Ah, qué buena actitud de tomarte, despojarte a ti mismo y humillarte y tomar forma de siervo. Cuando la Biblia nos enseña que el matrimonio, sí, uno de los propósitos del matrimonio es para aprender a servirnos el uno, aprender a despojarnos a nosotros mismos y tomar forma de esclavos. No es fácil, pero Dios nos ayuda. Cuando vamos y le decimos, Señor, realmente me está costando despojarme a mí mismo. Ayúdame. Ah, pero hay quienes cuando dicen que, compadre, ¿a dónde vas a ir? Porque la comadre, la verdad es que quién sabe dónde anda la comadre y a qué nos vaya a llegar a hacer de comer. Y estando la comadre ahí. Y nosotros tenemos que aprender a humillarnos, no a exaltarnos nosotros mismos. Son actitudes de nuestro corazón. Están ahí, hermanos, cuando se manifiestan es porque están ahí. Ahora, ¿para qué Dios permite que se manifiesten y se vean entre nosotros en el matrimonio? ¿Para que nos qué? Para que nos humillemos en el matrimonio. Y esto realmente nos tiene que ayudar a nosotros. Y dice ahí, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. 8, perdón. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Mira, te voy a dar la clave para que seamos obedientes. Bueno, no yo, la Biblia. Humíllate. Dijera el predicador, humillémonos. Aprendamos a llevar una vida de humillación delante de Dios para que seamos que. ¿A cuántos les cuesta trabajo obedecer la palabra de Dios todavía? A todos, a mí también en algún área de mi vida. Pero ya estoy aprendiendo cada vez más que conforme más me humillo, más obedezco al Señor. Y se manifiesta el reino de Dios en mi vida. Y entonces mis hechos demuestran que Jesús es mi Señor. Pablo lo vivía, Pablo lo experimentaba. Imagínate, Dios lo usó para predicarle a los filipenses. El anhelo y el deseo de Pablo, cuando Dios lo traía al Evangelio, él era judío de esos de hueso colorado, hebreo de hebreos y fariseo de fariseos, y era estudiado a los pies de Gamaliel. Y cuando Dios lo trae al Evangelio, a la salvación por la fe en Cristo Jesús y no por las obras, porque él creía que la salvación era por las obras, él se le abrieron los ojos del entendimiento y se dio cuenta que toda su familia, los judíos, andaban perdidos. Y él decía, el anhelo ardiente de mi corazón es por la salvación de mis hermanos los judíos. ¿Cuántos tienen familiares que no son creyentes? ¿Cuál es el anhelo ardiente de tu corazón? ¿La salvación de ellos, sí o no? Sí. Ahora, ¿sabes qué? Dios usó la vida de Pablo, lo enseñó a humillarse, a despojarse a sí mismo y tomar forma de esclavo para llevar el evangelio también a los judíos.
en algún momento le predicó a judíos, porque dentro de las misiones de sus viajes misioneros había judíos y no judíos, y muchos creyeron. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios para que su familia sea alcanzada? Hay que humillarnos, hay que tomar el sentir de Pablo que hubo en él como el que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que humillarnos, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? Primer paso para hacer la voluntad de Dios es creer en Jesús. Juan 6:29. Juan capítulo 6, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha ¿qué? Porque se los está diciendo. Así es. Porque había quienes no creían. Y decían que Dios era su Señor, pero con sus hechos lo negaban. No te sientes a comer con los pecadores. Lávate las manos antes de ir a comer. Y así, eran muy religiosos. Eran muy extremistas en lo externo, pero se olvidaban de qué. Veían a su prójimo que su animal se le había caído y que decían: no, es día de reposo, yo no muevo ni un dedo, que lo ayude Dios. ¿Falta de qué? De amor y de misericordia. Y a veces, oye, fíjate que el primo está en el hospital, le dio COVID, híjole, pues que Dios lo ayude. ¿Cómo que Dios lo ayude? Vamos a orar por él. Pastor, unámonos en oración por mi familiar, está en el hospital, tiene COVID. Y entonces, ¿qué sucede? Empiezas a aprender a hacer la voluntad de quién. De Dios. Orar por todos los hombres, dice Romanos, ¿sí o no? Perdón, dice la carta de Timoteo, no Romanos. Pablo le dice a Timoteo que debemos de orar por todos los hombres, por los que están enfermos, por los doctores, que ellos están ahorita al filo de la batalla, ahí al frente, están peleando también. El otro día me enviaron un mensaje donde salen algunos llorando del hospital, doctores, porque no pueden hacer más. Están viendo cómo la gente se está yendo. Está dentro de la voluntad, sí, pero también son seres humanos y les duele. Y necesitamos estar orando por ellos. ¿Cuántos quieren venir a la velada de oración dentro de 15 días? ¿Cuántos quieren venir a la velada de oración? ¿Seguros? Vamos a pagar, vamos a amar a esa gente que necesita amor. Se empieza en la oración, amándolos. Ellos necesitan de que alguien esté intercediendo por ellos. Mira, ¿cuántas personas estuvieron intercediendo para que Dios te trajera la salvación? ¿Sí o no? Al menos yo sí me enteré de que había varias personas que estaban orando por mí antes de venir al sitio, antes de que se me y oraban por mí y ayunaban. Confiaban en que el Señor me iba a alcanzar. Bendito sea Dios, le doy gracias a Dios por aquellas personas, donde quiera que estén. Gracias porque elevaron sus oraciones por la salvación de mi alma. El Señor escuchó sus ruegos, sus súplicas, y miren, aquí estamos. ¿Por qué nosotros no hacer lo mismo por otras personas? Hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Creer en que el Señor puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que nos da salvación. Solo los que son salvos pueden hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, sí es cierto. Solo aquel que es nacido de nuevo, que tiene la salvación, puede obedecer a quién. ¿Por qué? Porque es su Señor. Jesús ha tomado el primer lugar en su corazón. Y entonces, ¿qué sucede? Obedecen los mandamientos de Dios.
Una persona que no es nacida de nuevo no puede obedecer la palabra. La palabra de Dios es espiritual y para poderla obedecer yo necesito ser ¿qué? Espiritual. Pablo lo dice claramente: acomodemos lo natural a lo natural y lo espiritual ¿a qué? Dios es un Dios de orden. Para poder obedecer la palabra de Dios necesitamos ser seres espirituales nacidos de nuevo. Un reformador llamado Carlos Spurgeon, en su libro Discurso a mis estudiantes, les enfatiza a aquellos estudiantes de su instituto, porque él tenía un instituto bíblico, Carlos Spurgeon, y él, fíjense que cuando decía, quiero estudiar el instituto, hablaba con los estudiantes cara a cara y a solas y les decía: ¿quieres estudiar el instituto? Sí. Quiero conocer más al Señor. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? Sí. ¿Estás dispuesto a dejar casa, padre, comida, trabajo si Dios te lo pide? Sí. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque no tengas nada? Sí. Los probaba. Para estudiar el instituto bíblico era un requisito. Hoy tenemos la libertad de estudiarlo en línea y muchos ¿qué hacen? No, Señor, así estoy bien. No, hermanos. Él a sus futuros ministros, cuando ya terminaban el instituto, a sus futuros ministros del Evangelio, que antes de procurar cualquier otra cosa, ellos mismos debían de estar seguros. Fíjense bien, les decía: ¿eres salvo? ¿De verdad estás seguro que eres salvo? ¿Estás seguro que Jesús es tu Señor? Porque debemos de considerar lo que Jesús nos dice en el siguiente versículo, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Quiero decirles, hermanos, que el realizar estas señales no determina que alguien realmente sea un siervo de Dios. Y esto lo podemos ver en varios ejemplos de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Moisés que vaya y se presente a Faraón y que tire la vara al piso y que la vara se iba a convertir en serpiente o en culebra? Y después que la tomara y que iba a volver a recobrar el bastón, ¿se iba a hacer bastón? Bueno, ¿qué hicieron los hechiceros del Faraón? Ellos hacían milagros también. Transformaron la vara de Moisés en esa parte de serpiente, convirtieron el agua en sangre y lograron imitar la plaga de las ranas también. ¿O cuántos se pueden acordar en el Nuevo Testamento de Judas Iscariote, que predicó y realizó sanidades junto a los apóstoles, pero al final resultó ser el hijo de qué? De perdición. Se perdió. ¿Se acuerdan cuando Jesús les da autoridad de que vayan y echen fuera demonios? Ahí iba también Judas entre ellos. Y les dice que lo hicieran, pues fueron. ¿Y cómo regresaron? Señor, Señor, se nos sujetan los demonios, los echamos fuera. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? No se gocen ni se alegren porque los demonios se sujeten y los echan fuera. De verdad, gócense y alégrense cuando su nombre esté escrito en donde. Como dándoles a entender, cuando sean salvos. Verdaderamente. Quiero decirles que los dones no definen a un siervo de Dios. Lo que lo define es el fruto del Espíritu. ¿Saben que Satanás imita los dones? Yo lo he visto. Una ocasión en el instituto bíblico llega un predicador y se quita la boina, trae su boina y les dice: todos los que estén enfermos pasen aquí enfrente, y los para todos enfrente
y pasa él a un lado de los que están enfrente y se quita la boina. Y como en el libro de los Hechos, así como el apóstol Pablo ponía la ropa sobre los enfermos y sanaban, así lo haré en el nombre de Jesús. Y sanaban. Ahora, ¿cuántos saben que no es una regla eso? ¿Es una normativa eso? No. ¿Poner la ropa sobre los enfermos y que sanen? No. El diablo imita, hace milagros. Si ese milagro sí se hizo, yo lo vi, sanó. ¿De quién creen que venía el milagro? A otro le creció el pie, lo sienta y trae un pie más largo que el otro. Y le dice, en el nombre de Jesús, crece ahora. Y creció yo lo vi, le creció el pie. Estábamos ahí tomando una clase en el Instituto Bíblico cuando llegó ese predicador y lo invitaron ahí en el instituto y ahí todos al frente y todos, no te pases, pues sí. Pero ya con el tiempo estudiando la sana doctrina, yo dije, no, si me lo vuelvo a encontrar, ya no me la aplica. Milagros del enemigo, dones, imitan, pero el fruto, ¿cuántos saben que el fruto no se puede imitar? El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Gálatas capítulo 5, por favor. Ya se lo saben, ya se lo saben, eso es bueno. Ahora les voy a decir como una vez me dijo un predicador, ahora vivámoslos. Sí, no, pues lo podemos decir, pero vamos a vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿sí o no? Bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ¿qué? Eso se tiene que manifestar. Voy a poner un ejemplo en la vida cotidiana de un cristiano. A veces estamos en el servicio y llegamos a cometer algún error. Y cuando uno verdaderamente no es, te equivocaste tú hiciste las cosas mal. Mira nada más las cortinas cómo están, todas arrugadas. Tú no las trajiste planchadas. Y llega el coordinador, oigan, ¿quién trajo esas cortinas todas arrugadas? Él, cuando él mismo sabe que está mintiendo y le avienta la culpa a los demás. Y de repente el coordinador los confronta, pero él no quiere aceptar su error. No hay fruto de hablar la verdad. ¿Sabes qué está demostrando? Que no ama a quién. No, coordinador, no, yo no voy a aceptar que me estén levantando una camilla. Es más, voy a ir con el pastor Chuy y voy a hablar con él. Y entonces, ¿qué sucede? No hay fruto. Y como no encuentran verdaderamente lo que ellos están buscando, terminan ¿qué? Yéndose. Pero eso sí, ¿no? Cuando oran, en el nombre de Jesús, quebrantamos y atamos y amordazamos. Y quieren ser vistos de todos los que hombres. Según ellos sus dones y esto y el otro. Pero ¿de qué nos sirve que los dones se manifiesten si no hay fruto? Mira, la Biblia nos lleva siempre a que tengamos un equilibrio. Los dones se manifiestan con el Espíritu, el fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan que la iglesia de Corinto era una iglesia bien desordenada en la manifestación de los dones, ¿sí o no? Todos hablaban en lenguas casi al mismo tiempo. Muchos venimos de esas congregaciones donde nos enseñaba el pastor, oren en lenguas, taca, la matraca y todo eso, ¿no? Y todos ahí, no, taca, la matraca, y todos orando al mismo tiempo en lenguas. Y no, la Biblia dice que hagamos todo decentemente y con orden. Dice Pablo, si uno habla en lenguas angelicales, que hable, pero cuando termine de hablar, que las interprete para edificación de quién. ¿Ya vieron cómo se está manifestando ahí el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas?
Ahora, el que la va a interpretar, si él mismo el que la está hablando no tiene el don de interpretación, dice Pablo, si no lo tiene, que calle, y el que lo tiene en la iglesia, que hable interpretando esas lenguas para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué están haciendo? Lo están haciendo todo decentemente y con amor. Ahora, ¿Dios es orden, sí o no? El Espíritu Santo se empieza a mover en el orden. Y entonces se manifiesta en esos creyentes que Dios está utilizando para edificación de la iglesia el fruto. Pero cuando todo el mundo habla en lenguas, ¿qué fruto del Espíritu se mueve? Y están brincando y parloteando por allá y por acá, y le dan la vuelta al salón y todo, al auditorio, y esto y aquí y allá, y se tiran al piso, la risa santa, el vómito santo, los catchers también por acá, ¿no? Se avientan unos para atrás. Todo eso se sigue viviendo en esos lugares. Y nosotros nos damos cuenta que realmente no hay fruto. Pero cuando el Señor se manifiesta, está la manifestación de los dones del Espíritu, pero también el ¿qué? ¿El fruto de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces nosotros podemos considerar que verdaderamente esas personas sí dejan ver que Jesús es su, y es más seguro que profeticen conforme a la palabra de Dios. Y que si llegan a echar fuera demonios, conforme a la palabra de Dios. Y que si llega a haber milagros, conforme a la palabra de quién. Aquí hemos visto milagros también. Gracias a Dios. El mayor milagro que le puede pasar a una persona es ser salvo. Ese es el mayor milagro que puede tener una persona. La realización de todas estas señales y la labor de la predicación deben ir acompañadas del fruto que reflejan la vida transformada de un creyente. Las enseñanzas y las obras deben estar en completa armonía con los principios bíblicos, hermanos. ¿Saben que nos regimos por la palabra de Dios? Es la que nos da dirección, no los sueños que tenemos, sino lo que dice la palabra de quién. Ahora, si tienes un sueño y está conforme a los principios de la palabra de Dios, adelante, obedece al Señor, porque también Dios da visiones durmiendo y visiones despiertos. Dios nos habla, porque de lo contrario entonces estaríamos nosotros atendiendo el consejo que dice Mateo 7:23, por favor. ¿Qué dice? Y entonces les declararé, nunca ¿qué? Apartaos de mí, ¿qué? Miren, va a llegar un momento en que nos vamos a tener que presentar delante del Señor. Y sabes, Él va a declarar, nunca los conocí. Esa palabra conocí implica una relación muy estrecha y personal. Las que son mamás me van a entender. Cuando cargan a sus niños y le dan pues, su pecho, le dan pecho, leche de pecho, los niños están bien acostumbrados a estar así, bien estrechos a ella, ¿sí o no? ¿Sabes? Demuestran una relación muy íntima. Es más, tantito se lo despegan y luego el niño empieza a llorar. Yo lo veo con mi sobrina. Cuando voy a visitarla, ella tiene 2 años, va a cumplir 2 años, me parece. Y de repente, pues me la presta un ratito su mami. Y ahí estoy con ella, ¿no? Cantando y alabando al Señor, y le enseño a alabar a Dios, y a veces le platico la palabra de Dios. Y de repente llega un momento en que ya no quiere estar conmigo, sino que ya quiere estar en los brazos de ¿quién? De su mamá. El que tiene una relación con Dios busca estar siempre con ¿quién? En estrecha comunión con Él. Una relación íntima, personal. Pero Jesús dice, nunca, dice, les declararé, nunca tuvieron una relación íntima conmigo. ¿Por qué? Porque hacían lo que ellos querían. Y les va a decir, apártense de mí.
como diciéndoles, sigan apartándose, haciendo lo que están haciendo y dándoles a entender, y no dejen de hacerlo. Y les llama hacedores de ¿qué? ¿Quién es un hacedor de maldad? Fíjense bien, aquel que practica la violación de la ley moral de Dios continuamente, practicar algo diario, se levanta y hace lo malo, ¿sí? Se rebela contra Dios. Ahora, nosotros es bien importante, ¿qué debemos nosotros considerar en esta parte de la escritura que el Señor nos está dando? Examinarnos. Pablo nos decía, examinémonos si estamos en la fe, si estamos caminando verdaderamente en buscar obedecer al Señor, para que no llegue aquel día y nos diga el Señor, nunca te conocí, como dándonos a entender, nunca aprendiste a escuchar mi voz y qué obedecer. Eso es lo que el Señor nos está hablando esta mañana. Yo les he dicho, cuando vienen situaciones fuertes, hay tiempos en la vida del cristiano donde todo el barco va a vapor, ¿no? Tranquilamente y todo bien, las aguas calmadas, pero hay momentos donde se levantan las tormentas, ¿sí o no? Cuando se levantan las tormentas es también un buen momento para buscar humillarnos delante de la presencia del Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros? Le pasó a los discípulos, se les levanta la tormenta y de repente van y despiertan, el Señor durmiendo, Señor, despiértate que nos hundimos, ¿no? Se agarra el Señor, se despierta y da una orden y las aguas, ¿qué pasa? Y la tormenta se... Y quedan los discípulos, ¿qué hombre es este que aún los vientos y los mares le qué? No obedecen. El Señor quiere que aprendamos a confiar en Él. Confiar en Él también debe de llevar una vida de quebranto, de humillación, de decirle, Señor, aquí está mi vida. Dejarte caer en las manos del Señor. Eres todo para mí. Como decía la alabanza hace rato, Señor, sin ti yo no puedo, ¿qué? No puedo vivir sin ti. Necesito verdaderamente tener una relación estrecha contigo. Quiero decirte que hay gente que no está teniendo una relación con Dios porque no han aprendido a descansar, a confiar en el Señor. Mira, cuando vamos y nos humillamos delante de Él, echamos toda nuestra carga sobre Jehová. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Él nos va a sustentar. Él te sustentará. Pero tienes que aprender a depositar la carga sobre el Señor. Y vas a ver la mano de Dios obrando sobre ti. Tremendamente. Jesús nos da esta advertencia para que nos examinemos. Son advertencias finales del Sermón del Monte y debemos de tener un cuidado doble, dijéramos nosotros, de estar nosotros cuidándonos de nosotros mismos. Pablo se lo dijo a Timoteo, primera de Timoteo 4:16. Le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de quién. ¿Sabes quién es tu peor enemigo? ¿Quién, perdón? No el diablo. Uno mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que ¿qué? Y evitarás que Jesús te vaya a decir un día, nunca. Cuando Jesús habla de esta advertencia de que nunca los conocí, está hablando de aquellas personas que son como fuentes sin agua, son como nubes empujadas por la tormenta nada más.
no dan ningún fruto, no tienen nada. Pero Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. La clave es nosotros aprender a reconocer nuestra grande necesidad de Dios y poder acercarnos a su palabra para ser edificados en el consejo sabio. Miren, Santiago lo dice, acompáñenme a Santiago capítulo 1. Versículo 21. Sí, 1:21. Dice así Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de ¿qué? Recibir con mansedumbre. La palabra mansedumbre ahí tiene el sentido de humillación y de humildad. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar ¿qué? Nuestras almas. Pero ¿qué actitud debemos de tener para recibir la palabra? Humilde, de humillación, de decir, Señor, aquí estamos. Habla que tu siervo oye y obedece. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Santiago, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Engañándonos a nosotros. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué dice? Bienaventurado. En lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Que el Señor nos ayude. La clave es humillarnos para recibir la palabra. Y termino con esto. Pedro le dice, con esto vamos terminando. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Esperamos a que todos estén bien. Dice Juan, mirad por vosotros ¿qué? ¿Para qué, hermanos? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban ¿qué? Galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a quién. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis ¿en qué? Ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de ¿qué? Sus malas obras. ¿Qué nos deja ver bien claro esto? Que hay quienes le dicen a Jesús, Señor, Señor. Hay quienes le dicen a Jesús, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Examínate esta mañana si estás haciendo la voluntad de Dios. Decía en el Antiguo Testamento Dios a su pueblo Israel, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente amar misericordia, hacer justicia y humillarte ante quién? Ante tu Dios. Eso es lo que pide. Que nos humillemos ante Dios. A mí me decía mi mamá cuando veía los problemas y las situaciones, ¿y qué vamos a hacer? Pues
trágico, estás viendo el temblor y no te hincas. Y dices, sí, ay, me caí el 20, dices, sí, tengo que hincarme. Tengo que doblegar mi corazón y mi vida al Señor. Eso es mirar por ti mismo, para que no pierdas el fruto de tu trabajo, de este caminar en Cristo, no lo pierdas. Bien, hay quienes han dejado de mirar por ellos mismos, de cuidar su salvación, y han producido fruto en sus vidas. Han dejado de trabajar en su propia vida. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que demos fruto. Fruto que permanezca y que perdure para cuando. Para siempre, hermanos. No dejes de trabajar en tu vida, no dejes de orar, no dejes de dar tu vida por el Señor. No dejes de servir a tu prójimo, no dejes de dar lo que el Señor te pide que des. Tiempo, esfuerzo, lo que Él te pida. Tienes que perseverar, tienes que seguir adelante. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, peligrosísimos, dijera yo. Y sí debemos de examinarnos, si estamos viendo por nosotros mismos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? ¿Cuántos? ¿Sabes? La bendición de Dios es tener la presencia de Dios en nuestras vidas, que se haga manifiesta su gloria. No tu propia gloria, la gloria de Dios en nosotros. ¿Saben que la gloria de Dios es el carácter y los atributos de Dios manifestados en nosotros? Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es perdonador. Cuando se manifiesta ese fruto, esos atributos de Dios en ti, es porque la presencia de Dios está morando en ¿quién? En ti. Pero si no se manifiesta eso, es porque entonces realmente debes de examinarte y decir, ¿tengo una relación con Dios en verdad? ¿Sabes que Dios usó la vida del profeta Isaías para hacerle ver esto a su pueblo? Al pueblo de Israel, que no nos pase lo que le pasó a ellos. Isaías 57, y con esto termino. Pónganse de pie, por favor. Isaías 57, 15. Fíjate que tuvo que hablarle de esta manera a Dios al pueblo de Israel. Y les dice ahí, Isaías 57, ¿qué? 15. Porque así dijo el alto y sublime. Cuando utiliza estos términos es para dar una exaltación de que Él es lo máximo en todo esto que existe en el universo, en la tierra y todo lo que hay en ella. Él es lo máximo, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es ¿qué? Dice, yo habito en la altura y ¿en dónde más? En la santidad. Él habita en la altura y en la santidad. Pero miren, agrega algo, le quiere dar a conocer algo al pueblo. ¿Y con el qué? Quebrantado y humilde. Una persona quebrantada es una persona arrepentida, que expresa tristeza y dolor por su pecado. Esa es una persona quebrantada. Y cuando una persona se quebranta, te voy a decir algo, la presencia de Dios está manifestada. Hace unos días el Señor nos llevaba a predicarle el Evangelio a una persona en el acopio de aquí de Milpalta. Fuimos a comprar verdura, mi esposa y yo, y estábamos hablando con ella y le empecé a explicar el mensaje de salvación, mostrándole primero la ley para que se diera cuenta de su condición que él tiene delante de Dios.
y el Espíritu Santo lo redarguyó, le mostró su injusticia y le mostró el juicio. Y entonces el Señor, después de que me lleva con la escritura a mostrarle todo eso, ¿qué es lo que me lleva el Señor? A decirle que tiene la oportunidad de acercarse a Jesucristo como su abogado perfecto, si pone su confianza en Él. Y yo le digo, pero lo que está esperando Dios de ti es que hoy le hables la verdad, que ya dejes de andar hablando mentiras. Y cuando le empiezo a decir eso, miren, ese varón se empezó a quebrantar, estaba llorando, literalmente llorando de tristeza, por causa de que el Espíritu Santo lo estaba confrontando con su pecado. Es el Señor, no nosotros. Es la palabra lo que hace eso. ¿Y sabes qué estaba yo viendo? La manifestación de Dios en ese momento. Porque Él habita con el ¿qué? Quebrantado, con la persona arrepentida. El verdadero arrepentimiento, les he dicho, conlleva 3 cosas: convicción de pecado, contrición de pecado y confesión de pecado. Este es el verdadero arrepentimiento. El remordimiento nada más, perdóname, pero mañana vuelvo a hacer lo mismo. Dios está pidiendo que llevemos una vida de verdadero que. Y no termina ahí, Tienes que trabajar con la palabra de Dios en esas áreas de tu vida para demostrar que verdaderamente te vas a arrepentir y que Dios cambie tu conducta, porque la palabra de Dios transforma el alma y hace sabio al sencillo, pero lo hace Él, y Él habita ahí. Cuando tú estás continuamente en esto, quiero decirte que Dios está habitando en tu corazón, se está dejando ver, porque estás tomando forma de siervo, de esclavo, despojándote a ti mismo, tomando forma de esclavo, te estás aprendiendo a humillar para hacerte obediente a la palabra de Dios y dejar que Dios te exalte cuando fuere tiempo. Pedro lo dijo: humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere que. ¿De qué nos sirve estar diciendo que Jesús es nuestro Señor si no hacemos lo que Él nos manda? A veces nos manda a congregarnos y nosotros no queremos. A veces nos manda a servir y no queremos, estamos resistiendo al Señor. A veces nos manda a echarle una llamadita al hermano, a la hermana que te enteras que está enfermo, que está pasando por situaciones difíciles, y no lo hacemos. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Sabes qué dejamos ver nada más? Que no nos estamos humillando delante de Dios, que Él nos está manifestando en nuestras vidas. Le damos más importancia a las cosas terrenales, mi casa, mi carro, mi trabajo. No, Dios no quiere eso. Dios quiere tu corazón. Se lo dijo al escritor de Proverbios cuando le dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios está pidiendo tu corazón. A la iglesia de Éfeso le dijo: vuélvete a tu primer amor. ¿De qué nos sirve que la iglesia hagamos todo en orden si vamos a dejar nuestro primer amor? ¿De qué nos sirve, hermanos? De nada. Es tiempo de volvernos a nuestro primer amor, de clamarle verdaderamente a Dios que nos perdone, de decirle: Señor, vuelve mi corazón a ti, que Dios encienda el fuego de su presencia que ha depositado en ti, que arda una pasión por ti, de ti, por Él, que se encienda ese fuego en verdad. Yo les platicaba el jueves y les decía a los hermanos, yo me acuerdo cuando todavía el Señor me lleva a estos tiempos, cuando yo le trajo al Evangelio y el Señor agarraba y ponía la convicción en mi corazón y estaba predicando el pastor, terminaba la alabanza, y yo en la alabanza, en la administración, yo le decía al Señor: yo no me paro de aquí, no me voy de aquí hasta que tú me cambies y me bendigas, mi Señor. Ten piedad de mí, Señor. Y quebrantaba mi corazón, clamaba por Él y le decía: lo único que yo anhelo es tu presencia. Y eso es lo que hasta el día de hoy busco, anhelar la presencia de Dios. ¿De qué me sirve tener cosas materiales? De nada si no tengo la presencia de Dios en mi vida, hermanos. Amén. Por favor, anhelemos la presencia de Dios, que Él habite con nosotros, con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué va a habitar con el humilde de espíritu? Para vivificar el espíritu de los quebrantados.
el corazón de esos quebrantados, de esos humildes. Él quiere vivificarse. Vivificar quiere decir dar vida. Dios te quiere dar vida en esas áreas de tu vida que no has podido avanzar en ellas. ¿Cuántos lo creen? Dios no nos está regañando esta mañana. Y yo estoy enojado, hermanos, pero son convicciones que tengo en mi corazón bien firmes y que me hacen acordarme de mi primer amor, cuando lo conocí, cuando daba mi vida por Él y le decía: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Si me quieres llevar a las misiones, llévame a las misiones. Si me quieres llevar a ser predicador, lo que tú quieras, aquí está mi vida, te la entrego, Señor. Yo te amo. Una pasión por ti, mi Señor. Quiero decirte que nosotros somos el ejemplo para esos jóvenes. Tú y yo somos responsables delante de Dios de darles ejemplo a ellos. Como iglesia, ¿qué ejemplo les vamos a dar? Te vas a equivocar, es válido, amado hermano, pero se vale pedir perdón, arrepentirse y volverse al camino con el Señor, de llevar una vida de humillación. Si tu hijo y tu hija ve que eres un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, te ve orar, te ve quebrantar tu corazón en llanto, en súplica, ruego y acción de gracias con el Señor, ¿cómo crees que va a ser tu hijo y tu hija? Te lo voy a decir. Va a ser un hombre y una mujer apasionados por Dios tremendamente. Tremendamente, hermanos. Aquí hay niños que la iglesia infantil es una generación que se está preparando para lo que está por venir. Tenemos que armarnos del Señor, tomar toda la armadura, decía Efesios también, Pablo a los Efesios. Yo sé que Dios nos está avisando, hermanos, que llevemos una vida de humillación y de quebranto delante de Él, para que veamos la gloria de quién. ¿Cuántos padres de familia tienen problemas con sus hijos porque no los obedecen? ¿Sabes por qué? Porque tal vez a lo mejor tú no estás obedeciendo a Dios. No todos, no generalizo, no todos. Pero hay quienes a lo mejor están teniendo ese problema. Dios nos ama. Está pidiendo que le demos una respuesta. Hace ratito lo dijo la hermana Yaya. Dios pide una respuesta de parte de su pueblo. Y la mejor respuesta, ¿sabes?, que le podemos dar a Dios y de la cual más se agrada a Él, es de un corazón contrito. Yo me preguntaba, desde hace 15 días Dios nos viene hablando de humillarnos, quebrantarnos, humillarnos, que no está quitando el dedo del renglón porque sabe que lo necesitamos. Sabe que nuestra carne todavía tiende a querer hacer lo que ella quiere. Si tú estás dispuesto a que Jesús sea tu Señor, yo te pido que oremos y que le digamos al Señor que nos ayude, que verdaderamente Él ponga esa pasión en nuestro corazón de más por Él. Dile a Él que te enamore, dile, habla con Él, dile: Señor, enamórame de ti, vuélveme a ti, mi primer amor. Hace unos meses decía: ¿dónde están los creyentes de hace tiempo tiempos de ayuno, de oración? El viernes invité a una persona, fíjate, me dio tristeza, me quedé con eso en la mente. Me dio tristeza porque le dije, te invitamos a la velada de oración, y agarra y nada más mueve su cabeza y así me hace. Y me da una palmada en el hombro como diciendo: así estoy bien. Qué tremendo. Pero quiero decirte que son oportunidades que Dios nos da porque nos quiere bendecir. ¿Cuántos vinieron a la velada de oración? Los que vinieron, Dios los bendijo bien hermoso. Bien hermoso. No pierdas la oportunidad. Todas las oportunidades que tengas de venir a la presencia de Dios, de estar en su casa,
Mientras esto esté abierto, aprovecha. Decía el Señor, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Búscalo con todo el corazón. Joven señorita, yo te animo a buscar al Señor con todo el corazón. Si estás teniendo problemas con tu propia persona, si en ti has detectado que hay rebeldía a tus autoridades, tus padres, en el trabajo, en la escuela, donde quiera, busca a Dios. Humilla tu corazón, joven señorita. Si Dios te quiere bendecir, pero tienes que reconocer delante de Dios que hay desobediencia en tu corazón, tal vez. Los jóvenes también están corriendo para ganarse, ¿no? ¿Cuántos corren una carrera para perder? Nadie. Corramos para ganar. ¿Cuántos quieren recibir el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús? Que el día que terminemos, todos en algún momento, en algún día, jóvenes, señoritas, los que estamos aquí, vamos a terminar la carrera de esta vida cristiana. En algún momento vamos a terminar, o sea, se va a acabar nuestra vida. El detalle es este, que muchos van a terminar la carrera, pero no todos van a recibir premio. ¿Por qué? Porque los que no corrieron conforme a las reglas, ellos mismos van a buscar ser descalificados y Jesús les va a decir, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de qué? Corrieron como ustedes quisieron, no conforme a las reglas. Pero si tú corres desde este día en adelante conforme a las reglas y te esfuerzas y eres valiente, el día que te presentes delante de Dios, que partas de esta tierra, el Señor te va a decir, buen siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel allá en la tierra, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Va a haber premios, va a haber coronas, galardones, hermanos. Y Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios entre en sus corazones cada vez? El Señor nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Él está viendo nuestro corazón esta mañana. Él sabe que estamos dispuestos a anhelarlo y a desearlo con todo nuestro corazón. No nos queremos ir de este lugar sin que Él haga algo en nuestras vidas. Lo necesitamos, hermanos. Necesitamos la presencia de Dios. Te invito a que oremos. Si quieres doblar tus rodillas, estás en la libertad, estás en la casa del Señor para doblarlas. Si quieres ponerte de pie o si quieres estar sentado, hazlo, ¿no? Lo que el Señor pone en tu corazón es tu comunión con Él en esta tarde. Habla con Él. Señor, te damos gracias en esta tarde. Tú nos has enseñado en esta hora que no todo el que te diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad del Padre. Hoy reconocemos delante de tu presencia tu grande amor y tu grande misericordia para con nosotros. Gracias, porque por tu misericordia, oh Jehová, no hemos sido consumidos. Nunca decayeron tus misericordias, y nuevas son cada mañana, Señor. Y grande es tu fidelidad para con nosotros. Perdónanos. En algún momento hemos dicho que tú eres nuestro Señor y hemos dejado de obedecerte en lo que tú nos pides. Ten piedad de nosotros. Hay momentos en que hemos sentido que nuestra vida está apagada, Señor, en el Espíritu. Y necesitamos que tú nos vuelvas a ti de todo corazón en esta tarde.
Ayúdanos. No queremos irnos de este lugar como entramos. Apiádate de nosotros, mi amo, mi Señor, mi suprema autoridad. Hoy me someto voluntariamente a tu palabra y a las autoridades que has establecido en esta tierra, espirituales y terrenales. Ya no quiero estar haciendo mi propia voluntad, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad y tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud, a sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Ayúdame. Sálvame por misericordia, Señor. Yo anhelo, Señor, que tú habites en mi corazón. Perdóname si te he quitado el lugar que te corresponde, el primer lugar que te corresponde a ti, Señor. Toma el lugar que te corresponde en mi corazón y en mi vida, Señor Jesús. Y haz de mí tu voluntad, Padre, en este tiempo. Heme aquí, Señor. He aquí tu siervo, tu sierva. Haz tu voluntad y no la mía, Señor Jesús. Gracias, Señor. ¿Tú consideras que Jesús no es tu Señor? Habla con Él y dile, Señor, perdóneme. Y pídele que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Dile, Señor Jesús, sé tú mi Señor, mi amo, mi suprema autoridad, sé mi Salvador, sálvame por misericordia. Yo quiero aprender a tener una comunión contigo, una estrecha relación. Ayúdame. Gracias, Señor, porque tú oyes nuestra oración y nuestro clamor en el nombre de Jesús. Amén. Omnipotente Señor, digno de gloria y poder, fuerte y sabio Dios, nos humillamos a ti. Rogamos de corazón por tu presencia, mi Dios, dispuestos a abandonar nuestros pecados, Señor. Estén abiertos tus ojos y míranos. Inclina hoy tu oído, escúchanos. Escúchanos, abre los cielos. Escucha, Dios, nuestro clamor. Escúchanos, abre los cielos. Escucha, Dios, nuestro clamor.
dice, con humildad, con sinceridad de corazón. Omnipotente Señor, digno de gloria y poder, fuerte y sabio Dios, nos humillamos a ti. Rogamos de corazón por tu presencia, mi Dios, dispuestos a abandonar nuestros pecados, Señor. Estén abiertos tus ojos y míranos. Inclina hoy tu oído, escúchanos, abre los cielos. Escucha Dios nuestro clamor. Escúchanos, abre los cielos. Escucha Dios nuestro clamor. Escucha Dios de los cielos nuestra oración. Un corazón humillado no despreciarás. Escúchanos, abre los cielos. Señor, te damos gracias en esta tarde por escuchar nuestra oración y nuestro clamor. Y te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un momento a su lugar, ya casi terminamos. Pues vamos a tomar un tiempo, hermanos, para centrar en la obra del Señor. Si alguno de ustedes necesita un sobre, favor de pedirlo con la hermana Esteli. Vamos a hacerlo en forma ordenada, hermanos. Vamos a acudir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Proverbios 3. Proverbios 3 y vamos a leer del versículo 5. Nunca. Versículo 5 al 10, hermanos. Lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Proverbios 3,
Versículos 5 al 10. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 5 al 10, en traducción lenguaje actual: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Señor, te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a reconocer que todo viene de ti, todo viene de tu mano. Señor, nos humillamos incluso en lo material para poder traer lo que tú nos has dado. Señor, tú no miras la cantidad, tú miras nuestro corazón cuando está ordenado, cuando está humillado. Señor, tú pones lo suficiente y lo necesario para entregar tus palabras. Pedimos que nos sigas guiando y nos des un corazón agradecido, que podamos tomar la palabra que hemos recibido, Señor, y ponerla en esta semana que viene, Señor, por obra, para que tu nombre sea glorificado, Señor, desde nuestro corazón y hasta los